Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Te voy a matar. Eres hombre muerto. El 4 de agosto de 2012, Jorge Luque, una de las máximas figuras del cine mexicano, murió tras permanecer 2 semanas en un hospital a causa de una grave crisis depresiva provocada por el desempleo y la escasez de dinero que venía sufriendo desde tiempo atrás. Ando fregadón de lana. Que le daban cheques falsos. La depresión empezó a consumirlo, empezó a dejar de bañarse, empezó a ponerse toda muy triste. Es un suicidio lento. En la siguiente hora conocerás la historia del actor y playboy mexicano, quien siendo joven fue atormentado por su padre. Él resintió muchísimo que le dijera a mi papito inútil. Sabrás de su apasionada relación con una de las más sensuales y audaces actrices del cine mexicano. Nos los metieron una vez a la cárcel, porque en la fiesta en la que estaban, pues me parece que había drogas. Y también de su intenso romance con la figura estrella de Hollywood, Farrah Fawcett, en aquel entonces casada. Andaba el esposo o ex esposo, ya se andaban peleando. Presenciarás imágenes de la polémica obra de teatro que desató un escándalo al mostrarlo completamente desnudo. Que era la primera vez que había desnudo total frontal en el teatro en México. Y descubrirás una faceta casi desconocida de su vida. Fue un extraordinario bajista y además un compositor realmente sobresaliente. Durante más de 3 décadas, Jorge Luque fue una de las figuras emblemáticas del cine mexicano de acción y aventura. Un actor de poderosa presencia escénica e indiscutible convocatoria taquillera. Pero en sus últimos años, Luque vivió afectado por una grave crisis depresiva debido a la falta de oportunidades de trabajo y de dinero. Actor, músico, cantante, compositor, arquitecto y estereotipo del playboy mexicano, sostuvo tórridos romances, pero siempre estuvo en contra del matrimonio, aun cuando procreó a su única hija con Isela Vega. ¿Pero qué llevó a Jorge Luque a la decadencia? ¿Quién fue el verdadero amor de su vida? ¿Es verdad que su padre lo atormentaba siendo joven, tachándolo de inútil y falto de talento? ¿Es verdad o mito que presa del desánimo y la tristeza se dejó morir? Yo soy Atala Sarmiento y esta es la primera parte de la historia detrás del mito de Jorge Luque. Bienvenidos. A finales de julio de 2012, Jorge Luque, de 69 años de edad, y quien se hiciera famoso en el cine mexicano por su interpretación de tipos duros y temerarios y antihéroes de acción y aventura, había ingresado por 3ª ocasión al Hospital Santa Elena debido a un cuadro agudo de anemia y deshidratación que se había complicado por una crisis depresiva que desde hacía varios años afectaba al actor. La depresión empezó a consumirlo un poco, ¿no? Dormía horas y horas y horas, y no es que todo el día. Empezó a dejar de bañarse, empezó a ponerse toda muy triste y muy deprimido. El 31 de julio, Shaula Vega, hija del actor, publicó en su cuenta de Twitter un conmovedor y suplicante mensaje para sus seguidores. A mis amigos tuiteros, les pido le manden luz y amor a mi papá Luque. Está en el hospital y necesita un empujón energético. 4 días después, la mañana del 4 de agosto, un nuevo mensaje apareció en la red social de Shaula Vega. Gracias por sus mensajes amorosos. Los recibo con mucho amor. Mi papi ya está descansando.
La causa oficial de la muerte de Jorge Luque sería una broncoaspiración. Tuvo como un paro respiratorio y creo que puede haber devuelto el estómago y aspirado. Pero se murió muy rápido. Su inesperada muerte provocaría un gran impacto entre la comunidad artística que desconocía la profunda depresión por la que Jorge Luque pasaba y lo cerca que estaba de un desenlace fatal. Entonces a mí me impresionó mucho saber que puede uno morirse de depresión. Jorge Obscura Lango era el verdadero nombre de Jorge Luque. Era el mayor de 4 hermanos y nació en la Ciudad de México en 1942. Fue hijo de un matrimonio de clase media cuyo padre se encargaba de llevar la contabilidad de Películas Nacionales, empresa perteneciente a una industria que se había convertido en una de las más rentables y poderosas del país. Jorge creció en el barrio de San Ángel, una zona entonces casi despoblada al sur de la Ciudad de México, donde su padre había adquirido un extenso terreno para construir su casa. Aunque no era un adolescente atractivo, Jorge poseía ya un poderoso magnetismo con las jovencitas. Las compañeras de la escuela de su hermana Patricia fueron sus primeras admiradoras. Yo regresaba con la mochila y abría mi mochila y había un montón de dibujitos, cartitas de amor, juguetitos, corazoncitos, porque las niñas más grandes estaban perdidamente enamoradas de él. Mi papá le tenía envidia, yo creo. Mi papá cuando era joven fue guapo, entonces le decían que se parecía a Clark Gable. Entonces yo creo que de hecho de ahí viene el origen del maltrato a Jorge. Yo creo que mi papá compitió con Jorge desde que era muy chico, porque desde que era muy chico era muy carismático. Entonces yo me imagino que mi papá, que además era mujeriego y cosas que pues no tienen que publicar, ¿verdad? Yo creo que lo maltrataba también un poco por celos. Fue quizá en esta etapa de confrontaciones y maltratos paternos, cuando la personalidad aún endeble de Jorge sufriría traumas que mucho tiempo después desembocarían en un final dramático. Él resintió muchísimo que le dijera a mi papito, inútil, bueno para nada, no sirves, a ver, ponte a hacer algo que sirva, ¿no? Como no sé por qué así se usaba. Y tomando en cuenta la extraordinaria sensibilidad de mi hermano, yo pienso que esta forma agresiva de vivir su niñez, su infancia, pues a los niños les afecta. A mediados de los 50, Jorge cimentaría su propio camino en lo profesional al comenzar sus estudios de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eran los frenéticos años del rock and roll y el auge de figuras como Bill Haley y sus Cometas, Gloria Ríos y los Locos del Ritmo. Fue precisamente en esa época que junto con sus amigos Enrique Ampudia, Gustavo Salcido, Eduardo Lalo Toral, Víctor Chávez, Rafael Godard y Francisco Martínez, Jorge formó el grupo Los Reapers. Gabriel Retes, el director, dice que mi papá era el mejor bajista de esa época en México. A mediados de 1960, los Reapers grabaron su primer disco sencillo bajo el sello de la marca Cisne. En él incluyeron los temas Peggy Sue, Eres la única, Cómo lo siento y el blues de la vaca lechera. La calidad vocal del naciente artista que se presentaba como Jorge Obscura era evidente. He tratado cualquier cosa para hacerle el amor. Ahora yo voy a decirte qué es lo que yo voy a hacer. Con mi llanto me iré, ya jamás volveré. Si no crees que me voy lejos, me puedes acompañar, me voy a ir. Fue un extraordinario bajista y además un compositor realmente sobresaliente en español y en inglés. Y se fue alejando de la música porque el cine lo jaló. Y después, en los últimos años, estaba regresando a la música. De hecho, sí, estaba regresando. Antes de fallecer, donde iba a cantar, a tocar, a actuar también, era como un show unipersonal. Pero ni la carrera de músico ni la de arquitectura serían las que definirían el destino profesional de Jorge, quien un año después de grabar su disco con los Reapers, se separó del grupo para iniciar sus prácticas profesionales en un despacho de arquitectos. Trabajó con los Artigas, que son unos arquitectos mexicanos de aquella época. Se fue a Chicago, estuvo allá buscando trabajo en la oficina de Frank Lloyd Wright, que era su arquitecto favorito en la vida, un arquitecto americano de Chicago. Pero esta profesión
pronto quedó atrás en la vida de Jorge. Un hecho fortuito estaba por cambiar su rumbo definitivamente. Porque no se quería poner corbata, renunció a ese trabajo y se puso a ser actor porque coincidió con que Fernando lo descubrió. Juan Fernando Pérez Gavilán, un destacado productor de cine mexicano que en sociedad con Mauricio Wallerstein había creado en 1966 la productora cinematográfica Marte, con la que había ya realizado películas como Los Caifanes, Trampas de Amor, Paraíso y Patsy mi amor. Pérez Gavilán conoció a Jorge Luque a través de una fotografía que su padre tenía debajo del cristal de su escritorio en su despacho de películas nacionales. Yo creo que era como una costumbre de la época, pero abajo de los libros, de los vidrios de los escritorios, se ponían las fotos de los hijos. Y en un momento dado entró Fernando Pérez Gavilán y cuando vio la foto de Luque dijo, este es el actor que yo necesito. Así, de verlo en una foto de este tamaño. Lo mandaron llamar. Él me contó que su primera película así en la vida fue una que se llamó Siempre hay una primera vez, donde salía en una fiesta de Hombre 4, o sea, no tenía ni nombre el personaje, pero hizo un beat. Siempre hay una primera vez, una película de 3 historias, en la que 3 mujeres de diferente clase social se enfrentan a su primera experiencia sexual. La cinta fue filmada entre septiembre y octubre de 1969. Isabel, el cuento en el que aparece por primera vez en cine Jorge Luque, fue protagonizado por Elena Rojo, Héctor Suárez y Carlos Cortés. Sálvame del tedio porfirista, estoy aburridísima. No puedo. Me dirijo a celebrar una misa negra por tu felicidad futura. Buena suerte. La película se convertiría en toda una experiencia iniciática para Luque, pero también el arranque de una prolífica trayectoria en el cine mexicano. Jorge Luque estuvo 2 veces nominado al Premio Ariel como Mejor Actor, en 1972 por Las Puertas del Paraíso y en 1981 por Morir de Madrugada. En 1975 obtuvo la Diosa de Plata como Mejor Actor por la película El Santo Oficio. En 1970, un grupo de actores, entre quienes se encontraba Jorge Luque, protagonizaron una polémica obra de teatro que generó uno de los más grandes escándalos del teatro mexicano. Se trataba de Así hablaba Zaratustra, una obra del novelista y filósofo alemán Friedrich Nietzsche, adaptada al español por el director chileno Alejandro Jodorowsky, que presentaba a todos los actores, incluyendo a 5 niños, hijos de los mismos protagonistas, completamente desnudos en el escenario. Estrenada en el Teatro de la Danza con 17 actores en escena, 12 adultos y 5 niños, Así hablaba Zaratustra fue protagonizada por Carlos Ancira, Isela Vega, Héctor Bonilla, Jorge Luque, Álvaro Carcaño, Susana Camini, Mike Salas, Luis Arias, Valery Tumbley, Brontis Jodorowsky y el propio director Alejandro Jodorowsky. Zaratustra era un ermitaño que vivía recluido en la montaña, donde reflexionaba sobre la vida y la naturaleza del hombre. Tiempo después regresaba al mundo para comunicar sus conocimientos. Aparentemente, la obra retrataba la voluntad del poder, el eterno retorno y la muerte de Dios. Lejos de filosofar sobre la vida de Jesucristo, la obra desató el reclamo de la sociedad conservadora y finalmente fue censurada por las autoridades. Muy fuerte para la gente, ¿no? Porque era la primera vez que había desnudo total frontal en el teatro en México. Estaban toda la obra encuerados, hasta los músicos. En Así hablaba Zaratustra, Jorge ya sostenía una tórrida relación sentimental con Isela Vega e incluso ya esperaban el nacimiento de su hija Shaula. Sí, fue mi gran amor, el que lo quise mucho. Y lo quise mucho, ¿no? De qué bárbaro, cuando vivíamos juntos. Una adoración la que la tenía, bueno, así fue. La audaz obra significó para Jorge Luque el impulso necesario para entrar de lleno al cine mexicano, y aunque su primera incursión no lo había dejado satisfecho, en 1971 filmó su segunda cinta, El jardín de la tía Isabel, dirigida por Felipe Casals y estelarizada por Jorge Martínez de Hoyos, Claudio Brook, Ofelia Guilmain y Gregorio Casals. Y ya de ahí empezó a
saltó a papeles estelares. O sea, lo vieron a cuadro y creo que les debe haber gustado mucho su presencia, su cara, su voz, su naturalidad. Mi papá nunca estudió actuación. De hecho, mi papá era totalmente lírico en sus aptitudes. Su talento, apostura y naturalidad atrajeron pronto la atención de productores norteamericanos y sin proponérselo, llegó a Hollywood. Pues dio un salto, pero cuántico y muy joven. Creo que su segunda o tercera película fue filmada en Hollywood con William Holden y era el coestelar, mi papá. Y tenía 27 años. En 1972, Jorge había viajado a Hollywood para filmar Los Vengadores con William Holden y Ernest Borgnine. Ese mismo año realizó La venganza de Ulsana, Ulsana's Raid, al lado de Burt Lancaster y Bruce Davison. Ulsana is long time in the agency. His power very thin. Smell in his nose are all smell of the agency. Después hizo comedias, trabajó con Danny Glover, trabajó con Harrison Ford, también trabajó con Gerard Depardieu, películas francesas, o sea, trabajó mucho en el extranjero también. Con el tiempo, Jorge Luque sumaría una impresionante trayectoria de más de 170 películas, mexicanas y extranjeras, situándose entre las más taquilleras figuras del cine de acción y aventura. Yo con él hice como unas 4 o 5 películas con Jorge. Un buen compañero. Una película que hicimos en Lanzarote, en Canarias, se llama Oro Rojo, que es la primera vez que compartimos como actores un tiempo importante en Canarias. Ser una figura reconocida del cine le daría también una posición privilegiada cuando a mediados de los 80 comenzó el boom de los videohomes, películas en cinta de video de rápida producción y bajo costo que por sus características no tenían que pasar por el ojo supervisor de la Secretaría de Gobernación. Los videohomes tenían temáticas principalmente de narcotráfico, delincuencia organizada, bandas delictivas y choques entre ampones, policías judiciales y justicieros. Estos dos últimos, los personajes que más veces encarnó Jorge Luque. Va usted a responder al cargo de tráfico ilegal de narcóticos y asesinato en tercer grado. Imbéciles. No tienen pruebas. Sí las tenemos. Y testigos también. Videohomes como La herencia de la mafia, Venganza sangrienta, Reencuentro mortal, Jefe de jefes, Comando de la muerte, El precio de la fama y Patrulla de rurales. No solo significaron para Luque proyección internacional como actor, también atractivos sueldos y ganancias que le permitían vivir holgadamente. Se ganaban un dineral produciendo esas películas, algunas muy muy malas y otras no tanto. Pero sí, mi papá empezó a hacer mucho, porque empezaron a producir mucho esas. Pero la interpretación de justicieros, hombres duros y arriesgados, no fueron los únicos estereotipos que consolidaron a Jorge Luque en el cine nacional. Su imagen de conquistador y playboy también lo harían famoso, un estatus que no estaba tan alejado de la verdadera personalidad del actor. Él era un hombre muy encantador, digamos que era un involuntariamente, un conquistador involuntario, porque se le juntaban las chicas, las medianas y las grandes, siempre estaban alrededor de él. Yo veía que tenía éxito con las chicas, sobre todo lo veía yo en las giras. Cuando íbamos de gira, él salía y cantaba unas baladitas. Y yo veía que las chicas gritaban y le pedían el autógrafo y las fotos y aquí y allá. Jorge tenía su buen éxito. Era impresionante, un tipazo. Era un muy buen tipo, un poco del estilo de Jean-Paul Belmondo, un poco, no ese guapo, sino ese más bien feón, pero con sexapil, ¿no? En 2012, Jorge Luque trabajó en su última película, Borrar de la memoria, un thriller policíaco del guionista Rafael Aviña dirigido por Alfredo Gurrola. La historia está basada en los trágicos acontecimientos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. El 7 de diciembre de 1969, Jorge Luque comenzó la filmación de la película El sabor de la venganza, una cinta dirigida por el cineasta Alberto Mariscal y en la que compartió créditos con una atractiva y sensual actriz originaria de Sonora llamada Isela Vega.
Isela interpretaba a la madre de Judd Carson, personaje encarnado por Jorge Luque. Sin embargo, la relación entre ambos protagonistas se volvería tan estrecha fuera de los sets de filmación que un año después procrearían a su única hija, Shaula Vega. Le pusieron pupilentes azules en El sabor de la venganza. Isela se lo ligó. Mi mamá estaba sentada en una mesa y mi papá llegó. Y mi papá tenía una cita ese día con una chava. Y entonces fue con mi mamá y se la presentaron, la señora Isela Vega y no sé qué, Jorge. Y mi mamá le dijo, pues siéntate, vamos a comer, ¿no? O lo que sea. Y mi papá le dijo, no, es que tengo una cita y pues me tengo que ir. Y le dijo, pues yo creo que tenías, ¿no? Pero sí, mi mamá así de, no, tú no tienes ninguna cita, venga, para acá. Esa es la versión de mi papá. Le dije, ¿qué vas a hacer para el resto de tu vida? Así, ¿qué piensas hacer para el resto de tu vida? ¿Y cómo te parecería que lo hiciéramos juntos? Y pues Luque era un hombre muy guapo, muy atractivo, así muy macho, muy varonil. Él era pasional. Y él, yo creo que también. Y se entendieron. Sí, vivimos una pasión muy, muy grande. Y yo lo adoraba a Luque. Lo quise muchísimo. Pero era muy pizcapocho, como le dicen. Era ojo alegre, era así. Y coqueteaba, era coqueto por naturaleza. Y luego salíamos y era muy mala onda para mí, porque como se ponía a coquetear, yo tomaba y a mí no me gusta, ni me gusta el alcohol. Pero me ponía hasta las trancas porque no puedo lidiar muy bien con la frustración. Y era frustrante, me molestaba. Entonces terminaba muy peleada con él. Fue uno de los romances más sonados del cine mexicano, porque los dos eran lo más hermoso que te puedas imaginar. O sea, eran dos guapos, animalotes, sensuales. Nos los metieron una vez a la cárcel, porque en la fiesta en la que estaban, pues me parece que había drogas, se los llevaron a todos a la cárcel. Y no me acuerdo bien, pero Jorge e Isela lograron salir la misma noche. No pasó ni una noche, pues, encerrado, ¿no? Pero sí se los llevaron por escandalosos. Les tocó ser rebeldes juntos, encuerarse en el teatro, probar drogas, probar hongos. Yo creo que ellos dos eran una combinación muy interesante, dos personalidades fuertísimas, muy brillantes los dos, Isela guapísima, y pues Luque también era muy guapo. Él era muy celoso y veía mis libretos. Y si había así romance en la película, ¿verdad? Ya estaba de mal humor. Yo para irme de locación tenía que con mucho tacto decirle, me voy a ir de tal fecha a tal fecha. Pero tras casi 3 años de apasionada relación y a pesar de que se habían convertido en padres, se produjo su sorpresiva e inesperada separación. Así no es. Así no quiero yo la vida. Y este hombre nunca va a cambiar. Él es así. Entonces un día le propuse, el primero que encuentre a dónde irse, se va de esta casa. Y él encontró a dónde irse, por lo cual me imagino que qué bueno que se liberó de algo, ¿no? Y además esta no era sana, porque era así de mucha pasión y de mucho, de celos y de cosas de esas, sí. Ay, telenovela, no, gracias. En 1979, Farrah Fawcett, una actriz de origen norteamericano de espectacular belleza y frondosa cabellera, que se había hecho famosa por interpretar a una de las 3 detectives de la serie policíaca de televisión, Los Ángeles de Charlie, viajó a Acapulco para filmar Sol Ardiente, una cinta de suspenso al lado de Charles Grodin, Art Carney y William Daniels. En el elenco también figuraba el mexicano Jorge Luque, con quien la actriz sostendría un ardiente romance más allá de la filmación. Le quedé a Acapulco, me digo, llévame al set, en una casa en Las Brisas, estaban filmando ahí, llegué yo y otra niña, una americana también.
nos recibió la Fara. ¡Ay, welcome to the set! Yo pensé que iba a ser así toda, porque era la superestrella en ese momento de Los Ángeles de Charlie. Y no, una mujer amable, decente, simpática. Pero como conquistó a Farah, fue diciéndole, yo quisiera tener tus piernas. Y Farah le preguntó, ¿cómo? Y Luque le dijo, aquí. Me hablaba para saludarme, Buki, ¿cómo estás? Me decía Buki. Aquí estoy en Acapulco, a ver, espérame, ¿te quiere saludar la Farah? Ah, espérame, ya me la pasaba. Yo era chiquita, yo no sabía de quién hablaba. O sea, yo hablaba con una señora muy linda, con una voz súper dulce. Ay, en inglés, y me saludaba y platicaba conmigo y me decía, tu papá está muy bien, estamos felices, a ver cuándo te conozco. Y yo supe que hasta se perdieron en la selva de Acapulco, de Guerrero, por unos días, y los andaban buscando, pero pues ahí andaban muy enamorados. Pero Farrah Fawcett no era una mujer libre. Estaba casada con el actor estadounidense Lee Majors, quien daba vida al hombre nuclear en la exitosa serie de televisión. Majors viajaba constantemente a Acapulco para encontrarse con su esposa. En una de esas visitas, se enteró que Jorge Luque flirteaba con su esposa. Andaba el esposo o ex esposo, ya se andaban peleando, que fue a verla ya a la locación. Farrah le mandaba el guarura a recogerlo para que se lo llevara a la locación. Como que sí se clavó con ella, ¿no? Y estuvo, 3 meses que estuvieron aquí, luego la fue a ver a Los Ángeles, se volvieron a ver un par de veces. Sí, la vi en Los Ángeles un día, en la oficina de la producción, y me dijo, ya me voy a Nueva York, estaba haciendo un shampoo, hacer su promoción y todo su relajo. Que estaba rodeada de guaruras y que era una bronca andar con ella, ¿no? Y que ahí se desilusionó Jorge y dijo, no, aquí me estoy metiendo en camisa de 11 varas, ¿no? Ya nunca la volví a ver, pero me hablaba por teléfono, ¿cómo estás? Bien. Divina. Patricia Luque, hermana de Jorge, asegura que ni Cela Vega ni Farrah Fawcett fueron los dos más grandes amores de la vida del actor. Menciona a una mujer poco agraciada físicamente de nombre Álida, esotérica y tarotista, quien murió de un infarto al corazón. Jorge Luque vivió idilios con muchas mujeres, pero nunca creyó en el matrimonio. Mantuvo una vida sentimentalmente reservada, pero de todos conocida. Pocas fueron realmente las parejas que vivieron intensamente el afecto del actor, algunas incluso reconocidas actrices del cine y la televisión, como Diana Golden, a quien conoció en 1987 cuando filmaron juntos la película El ansia de matar. Diana habla por vez primera abiertamente de esta relación. Seguramente comunicaron su posición antes de atacarnos. Así que hay que evacuar el campamento. ¡Saquen a las viejas y vámonos! Fue mi adoración. Estuve locamente enamorada de él. Me enseñó las primeras escenas de acción, cómo me tenía que caer, cómo me tenía que mover, cómo recibir un golpe. Pero ese amor traspasó una amistad impecable. Y nada más de que me hace, se me aguan los ojos. ¿Qué te puedo decir? Solamente lo puedo recordar con sonrisas, con su música. Yo creo que muchas de las personas o chavas con las que salió se convirtieron realmente en amistades muy valiosas para él. Yo lo amé profundamente, no me da pena, para nada. Fue un hombre extraordinario que siempre va a ser parte de mi vida. A mediados de los 90, Jorge Luque enfrentó una inevitable decadencia artística debido a la poca producción de películas mexicanas. El actor, que en su mejor momento había ganado grandes cantidades de dinero, empezó a sufrir desempleo. La crisis económica y el olvido de la industria que lo había convertido en toda una figura resultó devastadora. Luque llegó a hacer 8 películas en un año, como 10 años, mucho tiempo. Hizo muchas películas. El cine declinó, ¿no? Entró a la economía nacional, se infiltró el mundo del video home, que ya era como una estructura financiera completamente distinta, ¿no? El cine mexicano se transformó drásticamente con el mundo del video home y la piratería. Encuentro al papá de Jorge Luque, que trabajaba en películas nacionales.
Y el papá me paró en las escaleras y me dice, mire, Jorgito, váyanse buscando otra cosa, porque esto ya se acabó. Y le dije, ¿cómo que se acabó? Sí, me dice, el cine mexicano perdió sus mercados, el cine mexicano va a cerrar las puertas. Así que tanto tú como Jorge Luque váyanse buscando otra cosa. Sí, les afectó porque no había trabajo. Si un actor no trabaja, pues ¿qué hace? Si se dedica al cine y se acaba el cine, pues ¿qué sigue haciendo? Además del cine, la televisión fue otro de los escaparates en los que las ofertas de trabajo y los buenos sueldos comenzaron a escasear para Jorge Luque. Eso creo que es lo que lo fue desgastando por dentro. O sea, llamaban, pero pues ya no pagaba lo mismo que cuando, ¿no? Esa transición creo que fue muy difícil para él. El orgullo de haber sido una primerísima figura del cine mexicano también lo limitó y a la larga lo marginó por completo. Yo no tengo por qué ir a buscar. Si yo voy a buscar no me van a dar trabajo. Si yo voy a tocar puertas. Porque a mí siempre me han llamado. Y es cierto, es que el teléfono no paró de sonar 30 años. Entonces, para una persona que está acostumbrada a una vida de cierta manera, con cierto orden, pues él creó una lógica que a él le decía que si le llamaban era porque realmente querían usarlo para trabajar. Jorge Luque nunca pudo sobreponerse a su declive y menos soportó los apuros económicos que le produjo, condición que lo sumaría en una grave crisis depresiva con fatales consecuencias. Sí, definitivamente en el grado que estaba mi papá de enfermedad, pues él necesitaba ayuda. En su cama, sin bañarse, no quería lavar las sábanas, no quería que le limpiaran el cuarto, o sea... Todos tenemos derecho a decir, hoy voy a apagar la luz. Se dio su tiempo para despedirse de nosotros todos. Y me dice, Jorge, yo tengo unas pistolas tipo del oeste, de las que hacíamos películas, tipo del oeste. Me dice, ¿no las quieres? Y le digo, yo qué voy a hacer, que aquí quiero unas películas del oeste. Me dice, caray, ando fregadón de lana. Pero si siempre hemos vivido los jaripeos, mi amor, ¿por qué ahora no quieres? Porque prefiero vivir pobre que vivir sin ti. Pero es que nunca vas a vivir sin mí. A mí nunca me va a pasar nada. Yo soy Atala Sarmiento y los espero la próxima semana con la segunda y última entrega de La historia detrás del mito de Jorge Luque. Buenas noches. La depresión empezó a consumirlo, empezó a dejar de bañarse, empezó pues a ponerse toda muy triste. Le pregunté si quería morir, si quería ir o qué quería. Iban los narcos y le cobraban derecho de piso.